Amigos, ¿cuántas veces ustedes han leído la Biblia en sus vidas y vez tras vez, si alguna vez tuvieron alguna organización religiosa, le leyeron varios relatos bíblicos y le surgieron varias dudas, habían cosas que no le cuadraban, pero como estaban bajo un adoctrinamiento en esa organización religiosa a la cual pertenecían, no se daban a la tarea de investigar, no veían un poco más allá, se quedaban con esas inquietudes, en realidad no investigaban. Y pasaba el tiempo, pasaban los años y ustedes nunca salían de esas dudas que tenían. Algunos le preguntaban a los pastores, a sus líderes religiosos, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, uno le preguntaba a los ancianos qué opinaban de tal relato, qué opinaban de tal persona. Y ellos básicamente te decían cosas inconclusas, te decían que Dios actúa de manera misteriosa o que Jehová, el Dios de los testigos de Jehová, obviamente simplemente hacía las cosas porque sí, porque él era Dios y había que aceptarlo y ya, y sin cuestionamiento. Cuando uno despierta de estas sectas, de estas religiones donde estuvo, uno empieza a tener una mente más abierta, porque uno empieza a leer, uno empieza a investigar, uno empieza a razonar, y ese adoctrinamiento en el cual te mantuvieron se va desvaneciendo, va desapareciendo. Y a medida que ese adoctrinamiento se va desvaneciendo, tu mente se va como desarrollando, se va expandiendo y vas viendo cosas más claramente y vas descubriendo cosas en la Biblia que te dejan sorprendido, te dejan loco. ¿Qué pasaría si yo le dijera en este video que Abraham, un siervo de supuesto Dios Jehová, era un proxeneta que básicamente vendió a su esposa por beneficios materiales? Y que no solamente eso, sino que también le pidió que mintiera a favor de él para él salvar su vida. De una manera cobarde. Bueno, ustedes quizás dirán, no, Joan, te volviste loco, ahora sí eres un verdadero apóstata, estás cometiendo herejía, te estás volviendo completamente loco. Pero antes de que lleguen a esas conclusiones, permitan demostrárselo con la propia Biblia, con pruebas. Con la propia Biblia yo se los quiero mostrar para que ustedes vean y me digan si es que yo estoy equivocado, si es que yo estoy loco, si es que estoy leyendo mal. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, vamos a comenzar. Si tienen cualquier Biblia en su casa, bien sea la Traducción del Nuevo Mundo, la Pechita, la Reina Valera, cualquier Biblia, búsquenla y busquen el capítulo 12 de Génesis y comencemos a leer algunos textos bíblicos. Yo aquí en la computadora que tengo aquí enfrente de mi casa, ya tengo la Biblia abierta de manera online y voy a leer con ustedes. Y vamos a comprobar lo que yo le estoy mencionando. En el versículo 1, en el primer versículo dice, y el Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra, de entre tus parientes y a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios, este tal Jehová, se le apareció a Abraham y le dijo que se fuera de su tierra. Digo, aquí dice Señor, pero en otras traducciones dice Jehová y en otras dice Dios. Los testigos de Jehová dicen que este Jehová, de hecho, los testigos de Jehová afirman que Abraham tuvo una relación muy estrecha con Jehová. Cuando dice aquí Señor se refiere a Jehová y cuando dice Dios también se refiere a Jehová, según los cristianos, según los testigos de Jehová y las religiones. Ajá. Haré de ti, dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré, el versículo 3, a los que te bendigan, los bendeciré. Y al que te maldiga, maldeciré. Imagínense, un Dios que le dice a uno de sus siervos que el que lo bendiga, él lo bendecirá, pero el que lo maldiga, él lo maldecirá. Básicamente él le hará daño. Imagínense un Dios de amor diciéndole esto a uno de sus siervos. Pero continuamos leyendo. Vamos a resumir un poco para ir directamente al grano y no leer todo el capítulo completo.
En el versículo 7, después que Abraham está en ese sitio donde Dios le dijo que fuera, el tal Jehová, el Señor, el Señor se le apareció, dice el versículo 7, a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Él aparentemente se le apareció un Señor. En el versículo 7 lo dice, se le apareció a Abraham y le dijo. Es decir, que Abraham lo vio. Entonces Jehová, este tal Dios tiene cuerpo porque se le apareció a Abraham. No conforme con eso, dice que Abraham cayó en la idolatría porque dice que él ahí, en ese sitio donde se le apareció el Señor o Dios, él edificó un altar. Cayó en la idolatría. Entonces imagínense, Abraham era idólatra, aparte de lo que le voy a mencionar más adelante. Era idólatra. Y Dios, este aparente Señor, tenía cuerpo porque se le apareció, dice el relato. Ok, continuemos. El relato más adelante dice lo siguiente a partir del versículo 10. Miren los joyitas que era este tal Abraham. A partir del versículo 10, pero hubo hambre en el país donde Dios le dijo que fuera. Imagínense, este Dios perfecto que le dijo que fuera un sitio específico y resulta ser que después no había comida y Abraham tuvo que emigrar. Y Abraham descendió a Egipto. Egipto era estaba idolatrado por todos lados, supuestamente ahí no adoraban al Dios de Abraham. Pero qué loco que este Dios le pide a Abraham que se vaya a una tierra donde él está pasando trabajo y hambre y Abraham se tenga que ir a una tierra donde no lo adoran a él para poder alimentarse. Qué loco, ¿verdad? Pero continúa diciendo el versículo 10. Se fue a Egipto. Hay un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. La tierra que le indicó el Dios, que se le apareció el Señor. El versículo 11 dice, cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su esposa, mira que eres una mujer hermosa de parecer. Eres una mujer bella, pues. El versículo 12, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Es decir, Abraham le dijo a su esposa que cuando entraran a Egipto, ya casi acercándose, le dijo, dile a los egipcios que tú eres mi hermana, no le digas que tú eres mi esposa porque estás demasiado bella, estás demasiado bonita y me van a matar a mí para quedarse contigo. Entonces Abraham también era un mentiroso porque le dijo a su esposa que básicamente lo negara como esposo y dijera que era su hermano. Aparte de eso de mentiroso, era cobarde porque no se atrevía a defenderse ni él y mucho menos su esposa. Era cobarde, mentiroso e idólatra. Ya van tres cosas ahí, tres cualidades malas que vemos de este individuo, que le servía a Dios, que de hecho la Biblia lo pone como un ejemplo y las religiones también lo ponen como un ejemplo, cabe destacar. El versículo 12. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta mujer, ese lo leímos. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Se aprovechó de la situación, se aprovechó de que su esposa era una mujer bella, se aprovechó de ella. En el versículo 14 dice, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era muy hermosa. El versículo 15, la vieron los oficiales del faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de faraón. A la mujer se la quitaron y se la llevaron a la casa del faraón. Aparentemente, esto como que fue normal para Abraham. Abraham como que sabía que eso iba a suceder y él dejó que se llevaran a su esposa, porque aquí no dice que puso reclamo, ni que peleó, ni discutió, ni nada por el estilo. Se la llevaron al faraón por ser muy hermosa. El versículo 16, y este trató bien a Abraham por causa de ella, es decir, el faraón lo trató muy bien, le dio ovejas, vacas, asno, siervos, siervas, asnas y camellos. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿era o no era Abraham un proxeneta?
Porque aquí el texto lo dice, no lo dice abiertamente, pero para buen entendedor pocas palabras bastan, señores. Si se trata de interpretar lo que dice la Biblia, yo creo que la estoy interpretando muy bien. Este señor se aprovechó de que su esposa era muy bella y trató de sacarle provecho a esa situación. Se la entregó al faraón y a consecuencia de eso el faraón, pensando de que era su hermano, le dio muchas cosas. Que dice que le dio ganado, le dio siervos, le dio siervas, lo enriqueció. Lo enriqueció. ¿A cambio de qué? Ustedes saben a cambio de qué. Ustedes saben a cambio de qué. Pero el Señor, dice el versículo 17, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué será que lo hirió? ¿Por qué será? El versículo 18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu hermana? El versículo 19, porque me dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Muchos cristianos dicen, no, pero es que el faraón no la tocó. El faraón no durmió con ella. Él no le entregó a su esposa al faraón por beneficio. Él no lo hizo. Pero la Biblia lo dice que lo hizo. Porque el faraón se lo confiesa. Me dijiste que era tu hermana y yo la tomé como esposa. O la tomé como mujer, mejor dicho. La tomé como mujer. Es decir, el faraón durmió con Sarai, la esposa de Abraham. Cosa que él obviamente permitió por interés. Porque era un cobarde. Porque era un idólatra. Y a cambio de eso el faraón le dio fortuna, le dio comodidad y él se sentía cómodo con eso porque en ningún momento dice el relato bíblico que él la reclamó o que por lo menos dijo la verdad. Más bien el faraón fue el que se dio cuenta por los castigos que le estaba imponiendo ese supuesto Dios que adoraba a Abraham. Y algo que me parece raro también, señores, digno de análisis, es que cómo es que este egipcio que adoraba a otros dioses conocía al Dios de Abraham. Y cómo sabía que lo malo que le estaba sucediendo provenía del Dios de Abraham. ¿No les parece raro? ¿No será más bien que era el mismo Dios, con distintos nombres, pero era el mismo Dios? Como yo siempre les digo, el mismo perro con distintos collares. Porque qué casualidad que este faraón reconoció que el que le estaba haciendo ese daño era el Dios de Abraham. Continúo leyendo. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos desaparecieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Ellos se fueron. Los corrió y le dio todo lo que le había entregado y se fue con todo lo que tenía. Entonces miren, en este relato bíblico se destacan varias cosas. Abraham era idólatra, primero y principal, era idólatra, era cobarde, era mentiroso, era un proxeneta y aparte de eso para nada le importaba su esposa porque la vendió por bienes materiales, la vendió por comodidad, por cobardía. Entonces este señor te lo venden en las religiones como un hombre de fe, el padre de la fe. Te lo venden como un ejemplo a seguir, te lo venden como una persona que fue ejemplar. Pero ¿consideran ustedes que una persona con estas actitudes puede ser considerada ejemplar? Bueno amigos, díganme ustedes, ¿tengo la razón o no la tengo? ¿Estoy malinterpretando los textos bíblicos? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Realmente estoy cayendo en herejía? ¿Estoy dominado por Satanás? Porque la mayoría, cuando tú le dices la verdad a la mayoría en su cara y se lo muestras con su propia Biblia, eso es lo que te dice, estás dominado por Satanás. Entonces díganme ustedes amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, su pulgar arriba, su dislike si no les gustó el video y déjame saber qué piensan.